Bienvenidos a un nuevo video del profesor Guillermo Andrés Castellano. No olvides darle like y suscribirte. En este tema trataremos la fisiología de TOR, novena edición, capítulo 21, sueño y trastornos del sueño, desde las páginas 978 a la 1013. Este capítulo se dividirá en tres partes. Primera parte, neurobiología del sueño, segunda parte, trastornos del sueño, y una tercera parte, sueño y trastornos del sueño en niños y adultos mayores. En este video trataremos la segunda parte de trastornos del sueño desde las páginas 996 a la 1006. El contenido es síndrome de las piernas inquietas, trastorno de la respiración relacionados con el sueño, apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño y síndrome de apnea, parasomnia, pesadillas anómalas, incluida la somnolencia excesiva durante el día, alteraciones del sueño nocturno y manifestaciones relacionadas con el sueño REM, como catalepsia, periodos breves de debilidad muscular, alucinaciones hipnogónicas y parálisis del sueño. La somnolencia diurna es el síntoma inicial más común de la narcolepsia. Es más aparente en situaciones aburridas, sedentarias y a menudo se alivia por un momento. Aunque la somnolencia se presenta con la narcolepsia, es similar a la que se presenta después de la privación del sueño. Es diferente porque ninguna calidad de sueño nocturno provoca una alerta completa. Los periodos de sueño nocturno por lo general son breves, duran 30 minutos o menos y a menudo se acompañan de breves interrupciones del lenguaje o palabras irrelevantes, huecos en la memoria y actividades sin sentido. La catalepsia se caracteriza por breves periodos de debilidad muscular, desencadenados por relaciones emocionales como reírse, enojarse o temer. La parálisis del sueño es una experiencia terrorífica que se presenta al dormirse o al despertarse, durante la cual las personas se encuentran incapacitadas para moverse, hablar o incluso respirar profundamente. Las alucinaciones hipnogónicas son alucinaciones vividas que se presentan al inicio del sueño. Las alucinaciones similares se presentan al despertar. Ejemplo, alucinaciones hipnopómpicas. Estas alucinaciones por lo general son visuales o auditivas, aunque se presentan componentes táctiles. El límite exacto entre las alucinaciones hipnogónicas y hipopónicas de los sueños no es claro. Por lo general, al comienzo de la pubertad, la mayor coincidencia de la narcolepsia está entre los 15 y 30 años. Los mecanismos subyacentes a las manifestaciones de narcolepsia parecen estar relacionados con una anomalía en la regulación del sueño REM. La recurrencia del sueño al inicio del sueño o dentro de los 10 minutos a 15 minutos del inicio del sueño es la manifestación más característica y contundente del trastorno. Se dice que los periodos de REM al inicio del sueño indican una alteración de la regulación del sueño vigilia y no una mayor necesidad del sueño REM. La parálisis del sueño, alucinantes semejantes a sueños y a la pérdida del tono muscular se presentan durante la catalepsia, son similares a las conductas que se presentan durante el sueño REM. Etiología. Aunque se desconoce la causa de la narcolepsia, hay identificaciones de que el trastorno puede tener un componente genético. Las personas con narcolepsia tienen un índice inusualmente alto de antígeno leucocitario humano, ALH, específicamente ALH de QB10602. Esta asociación se observa en aproximadamente el 85% de los casos con catalepsia. Es importante que esta asociación es sustancialmente menor a las personas que han recibido el diagnóstico de narcolepsia, pero que no tienen catalepsia. Esta fuerte asociación entre el tipo ALH y la catalepsia eleva la posibilidad de que la narcolepsia es una enfermedad autoinmune. Las investigaciones recientemente sugieren un vínculo entre un grupo recién identificado de neurotransmisores llamados hipocretinas y la narcolepsia. Las hipocretinas, hipocretina 1 e hipocretina 2, son secretadas por las células del área del hipotálamo que se relaciona con la vigilia.
Los resultados de varios estudios sugieren que la narcolepsia con catalepsia es causada por pérdida de neuronas productoras de hipocretina. La narcolepsia también puede ser causada por daños neurológicos que afectan los niveles de hipocretina, como las lesiones hipotalámicas y traumatismos cerebrovasculares o inflamatorios. Diagnóstico y tratamiento. Los estudios en los laboratorios de sueño se requieren para que un diagnóstico exacto de la narcolepsia. Se realizan estudios durante el día y la noche. La PSG nocturna por lo general se realiza para determinar la presencia y la gravedad de la apnea del sueño, trastornos de movimientos de extremidades y alteración del sueño nocturna. Casi siempre se realiza al siguiente día de la PLMS diurna. Las personas con narcolepsia tienen un breve periodo de latencia del sueño, 8 minutos, a menudo menor de 5 minutos, durante los estudios diurnos, junto con un inicio rápido del sueño REM, por lo general en los primeros 10 minutos. Una latencia media del sueño menor a 8 minutos y 2 o más periodos de inicio del sueño REM durante las oportunidades de siesta repetidas se consideran diagnóstico de narcolepsia. No hay cura conocida para la narcolepsia, por lo tanto, la meta del tratamiento es el manejo de los síntomas, la educación del paciente acerca de una buena higiene del sueño, mantener patrones regulares del sueño y evitar la privación del sueño se debe incluir en la planeación del tratamiento de narcolepsia. Se debe advertir a las personas con riesgos de conducir cuando estén excesivamente somnolientos. Varias siestas cortas de 15 a 20 minutos al día disminuyen la somnolencia diurna excesiva. Desafortunadamente, tales cambios del estilo de vida son insuficientes para controlar adecuadamente los síntomas de narcolepsia. El tratamiento farmacológico de narcolepsia se enfoca en el consumo de estimulantes como el metilfenidado, anfetaminas, modafinil y ardafinil, los cuales están aprobados por la FDA para la narcolepsia. El oxalato de sodio es un depresor de SNC y está aprobado por la FDA para el tratamiento de catalepsia y la somnolencia diurna excesiva. Se cree que ayuda a conciliar y a mejorar la calidad del sueño nocturno. Los antidepresivos tricíclicos y inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, han realizado con éxito para tratar ataques catalépticos. Trastornos del movimiento relacionados con el sueño. Se presentan varios movimientos espontáneos de extremidades durante el sueño nocturno. Muchos de estos movimientos demuestran velocidades y patrones característicos durante ciertas etapas del sueño. Muchos trastornos del movimiento se presentan durante la etapa 2 del sueño, NREM. Algunos se presentan durante el sueño normal en todas las personas en un momento o en otro. Algunos no son parte de patrones del sueño normal y pueden alterar el sueño. Entre otros trastornos motores anómalos está el trastorno del movimiento periódico de extremidades, TMPE, y el SPI. Trastornos de movimiento periódico de extremidades. El TMPE se caracteriza por episodios de movimiento repetitivo del dedo gordo del pie con flexión del tobillo y rodilla y cadera durante el sueño. Se pueden presentar simultáneamente ambas piernas, alternar entre las piernas o en ambos lados. El trastorno provoca alteraciones de la calidad del sueño y el funcionamiento diurno. La condición se presenta con mayor frecuencia durante el sueño ligero, en etapas 1 y 2 del sueño REM, en comparación con el sueño profundo de etapas 3 y 4 en NREM y en sueño REM. El trastorno se presenta por igual en varones y en mujeres y en incidencia aumenta con la edad. Por lo general se acompaña de SPI. Las personas con TMPE a menudo no son conscientes de los movimientos periódicos de sus extremidades, pero sus parejas en la cama refieren los síntomas. Se desconoce la causa de TMPE. Se ha observado que los movimientos semejan el reflejo de Van
Minsky, lo que refiere a una eliminación de la influencia excitatoria sobre el sistema inhibidor subcortical que permite la facilitación de los movimientos anómalos durante el sueño. No hay una respuesta autónoma que acompañe los movimientos periódicos de las piernas, una elevación rápida de la frecuencia cardíaca y la presión arterial seguida de una bradicardia y el retorno a la presión arterial a lo normal. Este proceso se considera un diagnóstico de exclusión y el diagnóstico se facilita con la utilización de registros EMG con los músculos tibiales anteriores de ambas piernas. Una persona se presenta con movimientos periódicos de las piernas durante el sueño MPS y alteración del funcionamiento diurno para recibir diagnóstico de TMPE. Síndrome de las piernas inquietas. El síndrome de las piernas inquietas es un trastorno del sueño que se caracteriza por urgencia de mover las extremidades con o sin sensaciones, empeoramiento en reposo o en actividad, mejoría con la actividad o el movimiento, empeoramiento en la noche. La prevalencia de la condición alcanza un máximo de la edad media y se presenta en 2% al 20% de la población de adultos mayores, aunque la relevancia aumenta con la edad, tiene un inicio de edad variable y se presenta incluso en niños. Aproximadamente 7 de cada 10 personas presenta este trastorno en un momento de su vida. Se cree que este trastorno tiene su origen en el SNC y puede presentar como un trastorno primario o secundario. Existe una incidencia familiar de alta SPI primario, lo que sugiere un trastorno genético. Las causas secundarias de SPI incluyen insuficiencia de hierro, trastornos neurológicos como lesiones de la médula espinal y los nervios periféricos. A pesar de que las bases neurológicas del SPI no se han determinado todavía, investigaciones recientes sugieren que podría involucrar mecanismos homeostáticos que regulan la entrada y salida del hierro de las células del SNC y regulan los movimientos. Las concentraciones de ferritina, las principales moléculas de almacenamiento de hierro en SNC y LCR son menores en personas con SPI. Es importante el papel de hierro en la transmisión dopaminérgica del SNC. El hierro es un cofactor importante para la tirosina hidroxilática, la enzima que limita la velocidad de la síntesis de la dopamina, y también tiene un papel principal en su funcionamiento de receptores dopaminérgicos posinápticos. Un diagnóstico de SPI se basa en la historia de una urgencia, imperios de mover las piernas, por lo general asociada con sensaciones molestas, inquietud motora como la observación en actividades como para moverse de un lado a otro, dar vueltas y voltearse en la cama o flotar las piernas, síntomas de empeoramiento en reposo y que se alivian con la actividad, síntomas que empeoran en la noche. Se realizan pruebas de laboratorio para determinar las causas secundarias del SPI, dado que el SPI puede ser un síntoma de insuficiencia de hierro. Se pueden valorar con ferritina sérica y la saturación de hierro. Esto es importante porque la insuficiencia de hierro con frecuencia se presenta sin que haya anemia. Los esfuerzos del sueño por lo general no se requieren porque la condición se puede diagnosticar con base en la historia y los hallazgos clínicos. El tratamiento de SPI varía dependiendo de la gravedad de los síntomas. Los fármacos dopaminérgicos son los medicamentos de primera línea para la mayoría de personas con SPI. Estos incluyen ropinirol, prazipesol, levopona y carbipona. Los anticonvulsivos gabapentina y BSD, por ejemplo, clonazepam y temazepam, o opioideos, ejemplo, codeína, proposífeno u oxicodona. Son fármacos de segunda línea. Aunque el tratamiento farmacológico es útil para muchas personas con SPI, los que tienen síntomas leves pueden requerir medicamentos.
Para muchas personas, la manipulación deliberada de estos medicamentos por medio de ambulación, los movimientos de patada, el estiramiento o masaje pueden dar alivio. Son importantes los buenos hábitos del sueño. Dada la elevada prevalencia de insuficiencia de hierro, se ha encontrado que entre las personas con SPI el tratamiento de insuficiencia puede mejorar o resolver sus síntomas. Trastornos de la respiración relacionados con el sueño. La respiración desordenada del sueño, RSD, se relaciona con varias condiciones que provocan respiraciones alteradas. Cada condición tiene presentaciones clínicas junto con métodos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Estos trastornos de la respiración provocan privación del sueño e interfieren con el trabajo y manejo de las actividades sociales. El RDS más común es la apnea del sueño. Apnea del sueño. La apnea del sueño es un RDS acompañado de síntomas diurnos. Los más comunes son somnolencia excesiva. Hay dos tipos de apnea del sueño, central y obstructiva. La apnea del sueño central es poco frecuente y su causa se desconoce. Sin embargo, se relaciona con condiciones patológicas subyacentes como la respiración de Cheyne-Stokes o causas ambientales como la respiración periódica de altitud elevada. Se caracteriza por cese o disminución de esfuerzo ventilatorio durante el sueño y por lo general se relaciona con desaturación de oxígeno. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, AOS, que es provocada por la obstrucción en la vía respiratoria superior y se caracteriza por ronquidos, sueño alterado y somnolencia diurna excesiva, es el tipo más común. Aunque el flujo de aire cesa, los músculos respiratorios siguen funcionando. Esta es una de las más características que se distinguen. La apnea del sueño central, AOS, la mayoría de personas con apnea del sueño central también tienen algunos casos obstructivos. Apnea obstructiva del sueño, síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. La apnea se define como el cese del flujo de aire a través de la nariz y la boca durante 10 segundos o más. Los periodos apnéicos por lo general duran de 15 a 20 segundos. Algunas personas tienen hasta 300 a 500 periodos apnéicos por noche. La producción acompañante en el volumen corriente por una disminución de la profundidad y el índice de respiración, llamada hiponea, se relaciona con una disminución de la saturación de oxígeno arterial. La AOS es el término más adecuado aplicado a este síndrome. Sin embargo, una terminología anterior, el síndrome de la apnea hiponea del sueño, SAHS o SAHOS, todavía se emplea. El número promedio de los periodos de apnea hipopnea por hora se llaman índice de apnea hipopnea, IAH. Un adulto presenta hasta 5 episodios por hora sin síntomas. Conforme aumenta el IAH, también lo hace la gravedad de los síntomas. Patogénesis, una característica fisiopatológica crítica de la AOS es el colapso completo o parcial de la vía respiratoria relacionado con el sueño a nivel de la faringe. Todos los músculos esqueléticos, con excepción del diafragma, presentan disminución del tono durante el sueño. Esta pérdida del tono muscular es más pronunciada durante el sueño REM. La pérdida del tono muscular en la vía respiratoria superior predispone su obstrucción conforme a la presión negativa producida por la obstrucción del diafragma junto a las cuerdas vocales. Colapsa la pared faríngea y succiona la lengua hacia la garganta. El colapso de la vía respiratoria es acentuado en personas con condiciones que provocan estrechamiento en vía respiratoria o debilidad de los músculos en la masculino, mayor edad, antecedente familiar positivo y obesidad. El alcohol y otros medicamentos que deprimen el SNC tienden a aumentar la gravedad de episodios obstructivos. Casi todas las personas que tienen apnea de sueño son obesos. El amplio perímetro del cuello de los varones y las mujeres que roncan es altamente predictivo de la apnea del sueño. Las circunferencias del cuello mayores de 40 centímetros se correlacionan con ASO. Incluso
más que los índices de masa corporal. Los varones tienen más riesgo de ASO que las mujeres. La razón de esto no es clara, pero las hormonas gonadales tienen una participación. Las mujeres posmenopáusicas tienen mayor riesgo. Las personas con trastornos endocrinos específicos, principalmente acromegalia, síndrome de Cushing, hipotiroidismo y diabetes mellitus, tienen mayor riesgo a ASO. En cada uno de estos trastornos, los desequilibrios hormonales provocan la distorsión estructural de las vías respiratorias que dan lugar a la obstrucción. Manifestaciones clínicas. La ASO se caracteriza por ronquidos fuertes y respiración laboriosa, interrumpida por periodos de silencio seguidos de apnea. Los movimientos gruesos anómalos durante el sueño son comunes. En muchos casos, los ronquidos predecen por muchos años el inicio de otros signos de apnea del sueño. Los síntomas de presentación más comunes son somnolencia diurna, persistente y excesiva, y antecedente de ronquidos. Otros síntomas incluyen cefalea matutina, problemas de memoria y juicio, irritabilidad, dificultad para concentrarse y depresión. Las personas con ASO tienen mayor probabilidad de dormirse en horas inadecuadas y tener mayores índices de accidentes automovilísticos y relacionados con el trabajo. Los varones presentan impotencia. En los niños hay un descenso del desempeño escolar que se puede ver el único dato del problema. El aumento de la actividad simpática provoca mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. La ASO se relaciona con arritmias cardíacas relacionadas con el sueño, hipertensión e insuficiencia cardíaca. Los periodos apneicos frecuentes provocan el aumento de la presión arterial sistemática y pulmonar, y disminuciones importantes de la PO y aumento de la PCO2. La presión arterial de la mañana aumenta casi de forma lineal con el aumento de episodios apneicos. En casos graves se presenta hipertensión pulmonar y policitémica y cardiopulmonar. Los signos y síntomas de ASO se resumen en somnolencia excesiva durante el día, ronquidos ruidosos, apnea observada, insomnio, movimientos autónomos durante el sueño, cefalea matutinas, cambios cognitivos de la personalidad, impotencia sexual, hipertensión sistemática, hipertensión pulmonar, cardiopatía pulmonar, policetimina. Diagnóstico. Por lo general se sospecha de ASO por historia de ronquidos, alteraciones del sueño y somnolencia durante el día. La nicturia también es un hallazgo común y casi siempre se malinterpreta en los varones como hipertrofia postrática benigna. El diagnóstico definitivo se logra por los estudios de sueño realizados en laboratorio por medio del PSG. Antes de este procedimiento requiere pasar una noche en el laboratorio del sueño. El procedimiento consiste en una EEG y una EOG para determinar las etapas del sueño, vigilar el flujo de aire, una ECG para determinar arritmias, métodos para medir el esfuerzo ventilatorio y oximetría del pulso para detectar cambios en la saturación de oxígeno. Se hace PLMS para detectar narcolepsia en personas que presentan somnolencia diurna. La valoración en casa por medio de PSG sirve para detectar apnea del sueño. El Centro de Servicio Médico anunció que pagaría un tratamiento de presión positiva continua a la vía respiratoria, con base en pruebas portátiles. El reembolso está ligado directamente a la demostración de los beneficios del tratamiento. Esta determinación se hizo porque las pruebas de laboratorio para ASO no brindan beneficios óptimos en los resultados de comparación con las pruebas en casa. Tratamiento. El ASO está determinado por la gravedad. Las medidas conductuales pueden ser el único tratamiento necesario para personas con ASO leve. Entre ellas está la pérdida de peso, eliminar el alcohol
y sedantes por la noche y una adecuada posición en la cama. A menudo es favorable la pérdida de peso para personas con la enfermedad. En muchos casos, la RDS se confirma con la posición de cúbito supino para dormir, de manera que para instruir a la persona para que duerma en posición lateral puede ayudar a aliviar el problema. Los aparatos bucales y dentales se desplazan las lenguas hacia adelante y mueven la mandíbula en una posición más anterior y hacia adelante. Son una opción para personas con ASO leve a moderada. Las personas que roncan pero que no tienen apnea de sueño también pueden emplear estos dispositivos. Se deben ajustar por un dentista o un ortodoncista experimentado en su empleo. Los efectos secundarios de los dispositivos incluyen salivación excesiva y molestia en la articulación temporomandibular. El tratamiento para ASO sigue siendo la prevención positiva liberada por la presión positiva continua de la vía respiratoria nasobucal en la noche. Este método emplea una mascarilla nasal oclusiva o un dispositivo que se ajusta a las narinas, una válvula expiratoria y una sonda, y un sistema de soplido para generar presión positiva. La principal dificultad es que muchas personas la encuentran inaceptable. Las quejas comunes incluyen sequedad en la boca, claustrofobia y ruido. Se han empleado varios procedimientos quirúrgicos para corregir la obstrucción de la vía respiratoria, incluida la septoplastia nasal, respiración del tabique nasal y upulopatolofaringoplastia, es decir, excesión del exceso de tejido blando en el paladar, óvula o pared faríngea posterior. Estos dos procedimientos tienen éxito limitado. Los casos graves de apnea del sueño requieren una traqueostopía, colocación quirúrgica de una sonda en la tráquea para mantener abierta la vía respiratoria. La sonda traqueostopía permite ocluida durante el día y se abre durante la noche. Síndrome de Pickwick. El síndrome de Pickwick, nombrado por el niño gordo de la obra Charles Dickens, publicado en 1837, se caracteriza por obesidad, hipersomnolencia, respiración periódica, hiposemia e insuficiencia cardíaca del lado derecho. Esta condición ahora se conoce como síndrome de hipoventilación por obesidad, SHO. Se define como un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, hipoventilación crónica que provoca hipoxia e hipercancia al respirar, respiración desordenada durante el sueño. Aproximadamente un 90% de las personas con SHO tienen trastorno obstructivo de respiración consciente con ASO. Parasomias. Las parasomias son episodios indeseables o conductas que se presentan durante el sueño. Incluyen pesadillas, caminar despiertos, sonambulismo y temblores nocturnos. El sonambulismo, los terrores nocturnos y orinarse en la cama a menudo se observan en niños y se consideran normales en ciertas edades. Son menos comunes en adultos e indican otros procesos patológicos. Por ejemplo, el sonambulismo y los terrores nocturnos se presentan en personas con insuficiencia cardíaca descontrolada e infarto del miocardio. En casos raros, la somnolencia y los terrores nocturnos son el primer signo de un tumor cerebral en evolución. Por último, el sonambulismo y los terrores nocturnos se desencadenan por trastornos de interactúan con el ciclo de sueño-vigilia. En particular, en los adultos mayores, los problemas de la salud con enfermedades febriles aumentan las pesadillas en el sueño NREM, terrores nocturnos y sonambulismo. Las pesadillas. Las pesadillas son episodios vívidos y terroríficos nocturnos en los cuales la persona es despertada abruptamente
Por lo general es difícil volverse a dormir. Las pesadillas afectan del 10% al 50% de los niños de 3 a 5 años de edad, hasta el grado de molestar a los padres. Cerca de la mitad de los adultos admite haber experimentado una pesadilla ocasional y el 1% de los adultos refiere tener una pesadilla por lo menos una vez a la semana. Casi todas las pesadillas que se presentan durante el sueño REM. Casi todos los trastornos y medicamentos que alteran el REM trastornan los sueños. Las pesadillas son un síntoma que define el síndrome de estrés postraumático, SEPT. Estas pesadillas se presentan después de experiencias atemorizantes o frecuentemente emocionales y se relacionan con alteraciones del sueño, hiperexcitabilidad diurna. Las personas con SEPT prefieren despertarse que incluyen revivir el trauma. La frecuencia de SEPT con pesadillas aumenta con la gravedad del trauma y pueden persistir por periodos prolongados después de la experiencia traumática. Se ha informado que el 30% de los veteranos de guerra de Vietnam están afectados por el SEPT. Sonambulismo y terrores nocturnos. El sonambulismo y los terrores nocturnos por lo general se presentan durante las etapas 3 y 4 del sueño, NREM, dado que las etapas 3 y 4 son más prolongadas durante el primer tercio de la noche. El sonambulismo y los terrores nocturnos casi siempre se presentan durante ese tiempo. Los terrores nocturnos se caracterizan por gritos súbitos, fuertes, terroríficos y activación predominante del sistema nervioso autónomo. Taquicardia, taquipnea, diaforesis y midriasis. El sonambulismo se caracteriza por conductas autónomas complejas, como caminar sin rumbo, acomodar los muebles, orinarse en los armarios y salir de la casa. Durante un episodio típico, el sonámbulo parece aturdirse y relativamente sin respuesta a esfuerzos por comunicarse con los demás. Al despertar, puede haber un breve periodo confusional y desorientación. El sonámbulo por lo general no tiene recuerdo o solo tiene una vaga conciencia de lo que ha pasado. Los terrores nocturnos son más comunes en niños y se presentarán más adelante en este capítulo. En los niños, el sonambulismo suele ser un trastorno benigno y autolimitado. La prevalencia del sonambulismo en adultos es de 1.7%. El 0.6% de la muestra que estudió reportó sonambulismo por lo menos una vez por semana. La privación del sueño precipita los episodios de sonambulismo en adultos. En algunos estudios se encontró la asociación entre sonambulismo y trastornos psiquiátricos y el consumo de medicamentos psicofármacos. El diagnóstico y el tratamiento del sonambulismo y los terrores nocturnos dependen de la edad, dado que casi todos los niños terminan por superar los trastornos. Simplemente se tranquilizan a los padres y se les indica medidas de seguridad. El sueño insuficiente precipita los episodios. Por lo tanto, los padres se deben asegurar que el niño se acueste a tiempo y duerma lo suficiente. En adultos se debe tomar una historia clínica minuciosa para problemas médicos, psiquiátricos y del sueño, para eliminar otras causas, como la enfermedad del Parkinson, hipertiroidismo y migraña. Dado que el sonambulismo puede ser peligroso, es importante que el entorno sea seguro. Se deben retirar los objetos peligrosos y se debe poner cerrojo en las puertas y ventanas. No se debe interrumpir al sonámbulo porque se puede atemorizar. El tratamiento farmacológico del sonámbulo incluye el consumo selectivo de BSD, en particular diazepam y clonazepam, o el antidepresivo tricíclico imiprina. En los adultos mayores, el tratamiento se enfoca en revertir las causas subyacentes de delirium. Dado que los medicamentos son una causa frecuente de delirium en adultos mayores, se debe tomar la historia clínica completa para eliminar los medicamentos que pudieran provocar el trastorno. En resumen,
Los trastornos del sueño incluyen los trastornos del sueño y el ritmo cardíaco, insomnio, narcolepsia, trastornos del movimiento relacionados con el sueño, apnea del sueño y parasomnias. Los problemas del sueño por alteraciones de ritmo circadiano se relacionan con factores intrínsecos, trastorno del sueño corrido, RSBI, trastornos de avance de fase del sueño y trastornos de retraso de fase del sueño, y cambios agudos en el ciclo del sueño vigilia y el cambio de jornadas laborales. El insomnio presenta un problema subjetivo del sueño insuficiente o reparador, a pesar de que adecuada oportunidad para dormir. Incluye problemas agudos y crónicos para quedarse dormido y mantenerse dormido, levantarse muy temprano o un sueño no reparador. La narcolepsia es un trastorno de ataques de sueño diurno, catalepsia, alucinaciones que se presentan al inicio del sueño y la parálisis del sueño. Entre los trastornos del movimiento se presentan durante el sueño están el TMPE y SPI. El TMPE se caracteriza por episodios de movimiento repetitivo del dedo gordo del pie con flexión del tobillo, rodilla y cadera durante el sueño. Por lo general afecta a ambas piernas. El SPI o trastorno de piernas inquietas es un trastorno neurológico que se distingue por la urgencia irresistible de mover las piernas por una sensación de gateo o incómoda. Por lo general es peor durante periodos de inactividad y a menudo interfiere con el sueño. La apnea obstructiva del sueño, ASO, es un trastorno potencialmente mortal que se distingue por periodos breves de apnea o cese de la respiración durante el sueño, ronquidos fuertes interrumpidos por periodos de silencio y movimientos bruscos. Se acompaña de somnolencia diurna persistente, cefalea matutina, problemas con la memoria y el juicio y depresión. La ASO también es relacionada con arritmias cardíacas relacionadas con el sueño, hipertensión e insuficiencia cardíaca. Los parasomnias son fenómenos físicos que se presentan casi exclusivamente durante el sueño o se exageran durante el sueño, excluyen pesadillas, somnolencia y terrores nocturnos.